Por algunos domingos yo he estado hablando algunos mensajes acerca de la fe. Hemos estado hablando sobre temas relacionados de alguna manera con la fe. Y la semana pasada hablamos de principios para alcanzar la victoria y hablamos de perseverar en la palabra, persistir en la oración y estar firme en la fe. Hoy quiero hablarte acerca del sexto sentido que es la fe. El sexto sentido. Usted sabe que nosotros tenemos en la parte física y humana 5 sentidos. Entonces quiero hablarte un poquito de la fe y los sentidos, usando un tema de que agarre tu atención. El sexto sentido sería la fe. Pero eso es nada más para llamar la atención, porque la realidad es que la fe no es un sentido. La fe es una fuerza espiritual. Trabaja en el mundo espiritual. Que la usamos en lo natural, claro que sí. Pero la fe es más bien del ámbito sobrenatural. Entonces yo quiero hacer una comparación sobre la fe y los sentidos, cómo separar una cosa de la otra. Nuestros 5 sentidos nos conectan al mundo natural o físico. Usted se conecta con lo natural o lo físico a través de sus 5 sentidos. La vista, el olfato. Usted llega a un sitio y puede percibir lo que está pasando por lo que ve o por lo que usted huele y dice, aquí están guisando bichuelas. Aquí huele a pollo asado. Aquí huele a alcapurria. Ok, por el olfato. Ahí está Mirta sudando frío. Por el gusto. Usted dice, me huele, pero no me sabe. Hasta que lo prueba le sabe. Aleluya. Hay gente que desde que llegan a los sitios como Anthony, cuando llega, dice la boca se me hace agua. Pues esos son los sentidos que se van activando. Usted no ha probado bien y ya las glándulas salivales se van. Está el oír, el auditivo. Hay gente que tiene un oído extraordinario, que oyen cosas que otros no oyen. Y está el tacto, porque tú tocas algo, sabes lo que es. Y a través de esos 5 sentidos que nosotros nos alimentamos como seres humanos y nos relacionamos e interactuamos. Todos estos sentidos, si no son bien empleados o dirigidos, pueden afectar nuestra fe o forma de creer, nuestras creencias. Si esos 5 sentidos tú no los usas bien o te dominan de una manera desbalanceada, desequilibrada, pues entonces no te van a ayudar en tu vida de fe. En algunos casos o eventos nos inducen al error y a confusión. Los mismos 5 sentidos te confunden y te inducen al error. A través de los 5 sentidos tenemos contacto con el mundo físico, con lo material, con lo natural, los cuales nos ayudan en nuestro razonamiento humano. Para yo razonar ciertas cosas en la vida, necesito de esos 5 sentidos. El problema es que cuando estamos demasiado involucrados con ellos y no tenemos el sexto sentido de la fe o de lo espiritual, nos perdemos de la mayoría de las cosas o la inmensidad de lo que Dios está haciendo. A través de la fe, que sería lo contrario, nos relacionamos con el mundo espiritual. Usted es espiritual cuando usted aprende a vivir o a fluir en fe. Te relacionas con lo celestial, con lo divino, con lo sobrenatural, que es más grande que lo natural. La fe, a diferencia de los 5 sentidos, es de índole espiritual. La fe no es carnal ni natural. No es sobrenatural y es espiritual. Y a diferencia de los 5 sentidos, es de índole espiritual, como hemos venido diciendo, y funciona desde esta plataforma.
pero sus resultados se hacen visibles en el mundo físico y material. Ve, yo puedo ver la fe con los resultados que ocurren en lo natural. Ahí tú ves el nivel de fe, el nivel de alcance de tu fe, lo que tu fe está logrando, porque se puede ver en lo natural, en las obras. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el verso 7, el apóstol Pablo dijo, porque por fe andamos, no por vista. Apréndase ese verso, segunda de Corintios 5, 7. Porque por fe, porque por fe, no, una vez más, porque por fe, no por vista. Apréndalo y úselo esta semana. Por fe andamos. Yo ando por fe, no por vista. ¿Qué significa eso? Esta es la clave para un creyente de fe. Usted debe aprenderse eso. ¿Usted quiere ser un creyente de fe? Aprenda que usted anda por fe y no por vista. Vista son los 5 sentidos. Por lo tanto, los sentidos o sentimientos no deben ser determinantes a la hora de creer. Si yo voy a creer, no puede ser basado en los sentidos, porque va a ser bien difícil creer. Cuando a usted le duele las cuerdas vocales y le duele la garganta, y usted se le va a hacer difícil, si opera en lo natural, creer que el Señor puede sanarle o que va a estar bien, porque usted lo que tiene ahora es, no puedo tragar, no puedo aquello. Esas circunstancias pueden ser en alguna gente determinantes. Sabemos lo importante que es luchar contra ellos, porque por lo que podemos estar experimentando. Usted tiene que luchar contra esos sentidos. Usted llega a un sitio y cuando ve las circunstancias, usted dice, wow, esto no tengo dinero para esto, no voy a poder resolverlo. Y ahí empieza el no puedo, no va a ser posible, no voy a cualificar, no aquello, no lo otro, no. Porque estás operando en el sentido, en lo que usted está viendo. Se lo puede decir un pastor que ha visto mucho ya. ¿Y cómo es que su pastor hace negocio? Perdón, ¿cómo su pastor hace negocio? Por fe y sin dinero. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas dinero, ya tú te sientes con más poder. Oye, no es malo, el dinero sirve para todo, es un castillo, una fortaleza, bueno tenerlo. Pero nunca sustituya el dinero por la fe. Porque ese día dejaste de depender de Dios. El dinero puede llegar y se puede ir, pero la fe permanece para siempre. Entonces, la economía del reino trabaja en base a fe. No, apunte los que apuntan. La economía del reino se fundamenta o trabaja en base a fe. Y dice que nada es imposible para el que cree. Hay cosas que el dinero no lo va a resolver, pero la fe sí. Por lo tanto, usted debe saber que la realidad espiritual es que la fe supera los sentidos para alcanzar lo que estamos esperando. Fe va por encima de los sentidos. Los creyentes en Jesucristo andamos por fe. ¿Alguien dice amén? No por lo que vemos, no por lo que oímos, no por lo que sentimos. De lo contrario, serás dominado por sentimientos, produciendo altas y bajas en tu vida, trayendo frustración y desesperanza. Por eso usted ve muchos cristianos por ahí atribulados, desanimados, frustrados, porque andan en los sentidos, no andan por fe. Los que andan por fe siempre están gozosos. Los que andan por fe, tú los ves declarando victoria. Los que andan por fe saben que Dios está en control. Entonces superan los sentidos. Ahí tú ves tu nivel de crecimiento y madurez espiritual.
Amén. Lamentablemente muchos hermanos viven bajo esas circunstancias, sube y baja, altas y bajas, porque están todavía dominados por los sentidos y no por la fe. Para superar las altas y las bajas en el área ministerial, profesional, de negocio, familiar o individual y personal, la clave es no perder la concentración y el enfoque en lo que estás haciendo. Mantente enfocado, mantente determinado, mantente con tu visión clara, mantente firme en el proyecto que estás haciendo, en lo que tienes por delante. Aunque sea un proceso lento y con pocos resultados al principio, mantente firme y vas a lograr la victoria. Hay días en que la cosa avanza bien y hay otro día que se va más lenta, pero tranquilo, mañana es otro día. Es cuestión de mantener la fe. La perseverancia que les prediqué los 2 domingos anteriores es necesaria para ser victorioso. ¿Y se acuerdan la historia del apóstol Pablo? La historia de Abraham Lincoln, la historia de Abraham, el padre de la fe. Todos perseveraron. Y Jesucristo lo resumió diciendo: el que perseverare hasta el fin, ¿será qué? Será salvo. Bendito Dios. Tenemos que tomar una decisión firme: o andamos por fe o andamos en los sentidos. La Biblia nos enseña a caminar por fe y a echar a un lado los sentimientos. Sentidos se vuelven en sentimientos, que es lo que tú acumulas ahí. Y ahí te vienen las tristezas, las amarguras, los dolores, porque tus sentimientos, pero vinieron por los sentidos. Juan capítulo 20 y el verso 19, el evangelio dice así: entonces al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Acuérdate que esta escena bíblica tiene que ver cuando Cristo murió en la cruz, y ya era ese Viernes Santo para domingo, y había un rotundo miedo en los discípulos, porque dijeron: ya acabaron con el Señor, los próximos en la lista somos nosotros. Y ellos estaban allí reunidos en la casa, contándose las penas, los dolores, y llorando y sufriendo. Y entonces el verso 20 dice: y diciendo esto, cuando el Señor se les mostró a los discípulos, les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. ¿Ve? Por los sentidos. Durante esos 2 días la fe estaba en ti, la fe estaba en el suelo. Pero cuando oyeron al Señor, cuando vieron al Señor y pudieron ver que tenía las marcas, los huecos, las heridas, dijo: está vivo. Lo que dijo María Magdalena, lo que dijeron las Marías, mira, es verdad. A quienes, mire la autoridad que tienen los discípulos, que la tenemos nosotros: y a quienes perdonéis los pecados, estos les son ¿qué? ¡Wow! Y a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Ahora, había un discípulo que no estaba allí. ¿Cuál era? ¿Cuál? Tomás Cuenca. No, Tomás Cuenca no. No, ese no, ese cree. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo. Dídimo significa el gemelo.
no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Tomás pensaba que eso lo hacía importante decir eso. Hay gente que se creen sus propias mentiras y engaños, y lo dicen con tanta fuerza y autoridad, como si lo que estuvieran diciendo es la gran cosa. Pues entonces tú eres el que te lo pierde. Si los demás lo vieron y lo creyeron y lo disfrutaron y tú no quieres creerlo, problema tuyo. No era suficiente evidencia que los otros 10 y las Marías se lo estuvieran diciendo: chicos, pero si nosotros lo vimos, chicos, pero yo, que soy tan importante porque yo soy Tomás el Dídimo, hasta que yo no toque, examine, le saque un MRI, le haga una prueba de sangre, lo manda al laboratorio de Oslo para que me digan si ese DNA es el de él, yo no creo. Qué valiente se pone la gente, ¿verdad? A veces. Fíjese que por nuestra incredulidad y por nuestros sentidos retrasamos la bendición. Muchas veces la bendición no llega, no porque la bendición ya no esté, ya la bendición salió de camino. Hello. Diga, pastor, predique. Ya la bendición salió de camino. Nosotros la retrasamos por nuestros sentimientos, por nuestros traumas, por nuestra vieja manera de creer o pensar, ¿verdad? Porque nuestros sentidos nos dominan. Las altas y las bajas de la fe dependen de nuestras propias circunstancias, que nosotros las creamos. Fue él el que lo creó. Él tenía que haberse comenzado a gozar. ¡Qué bueno! Pues ¿dónde estaba? Yo quiero ir también a celebrar. No para creer cuando lo vea, es que ya yo creo, lo que quiero es estar con él. Si yo no meto el dedo, si yo no toco, si yo no miro, si no habla conmigo aparte, porque tampoco lo quiero con ustedes al lado. Los sentidos necesitan evidencia. La fe necesita creer la palabra. Lo digo de nuevo. Los sentidos necesitan tocar. La fe es suficiente con oír la palabra. El verso 26 dice: 8 días después. Pues por ponerse testaduro, le tomó 8 días. Los otros estaban celebrando y gozando y brincando, y él en luto. Tuvo 8 días de luto. Sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás estaba con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. O sea, ni tocó la puerta. Era estilo Casper. ¿Te acuerdas Casper? Y se puso en medio de ellos y dijo: pasa a vosotros. Mira qué maravilloso que Jesús sabía la necesidad espiritual e individual de Tomás, que vino en el lugar donde estaba Tomás. Y si Dios se apiadó de Tomás, ¿no se apiadará también de nosotros? No te sientas mal cuando tus sentidos te dominen, porque estamos en las circunstancias humanas. No es para que te acostumbres, pero el Señor tiene misericordia y amor de nosotros. Y luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo. Ven, Tomás, una experiencia personal conmigo. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Eso al final fue como un chiquimangue. Y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. ¿Qué tenemos que ser nosotros? ¿No lo escuché? ¿Qué tenemos que ser nosotros? Creyentes. La incredulidad no deja nada. La incredulidad lo único que deja es tener que esperar los 8 días y pasar la vergüenza. Pero respondiendo Tomás,
y le dijo: Señor mío y Dios mío. Qué bueno cuando uno reconoce, ¿verdad?, sus errores y se humilla. Y Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Pues porque uno de tus sentidos te están ayudando. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Dichosos los que no vieron, los que no le importaron los sentidos y creyeron. Son bienaventurados, son felices. Nosotros somos bienaventurados porque por fe andamos y no por vista. La fe es más grande que los sentidos, pues los sentidos se limitan al mundo físico. La fe trasciende lo natural por lo sobrenatural. Lo voy a repetir de nuevo. La fe es más grande que los sentidos. ¿Por qué razón? Porque el tacto tiene que tocar, el oído tiene que oír, los ojos tienen que ver. Pero la fe, que es el sexto sentido, es más grande, pues los sentidos se limitan al mundo físico. La fe trasciende lo natural por lo sobrenatural. O sea, cuando tú aprendes a usar tu fe por encima de los sentidos, tú sabes el poder que tiene tu oración. Tú sabes el poder que tiene tu declaración. Tú sabes el poder que tiene, que no es lo que tú estás oyendo en lo natural, es que yo voy a oír lo que Dios está diciendo, que va por encima de lo natural. Y cuando yo oigo lo que está Dios diciendo, a mí no me importa lo que dijo el presidente o lo que dijo el ayatola o lo que dijo qué sé yo quién. A mí me importa lo que Dios está diciendo. Entonces yo tengo que aprender a oír en dos dimensiones. Para el razonamiento humano voy a oír lo natural y podré opinar, pero yo prefiero oír lo que Dios está diciendo. Yo prefiero ver lo que Dios está haciendo. Yo prefiero tocar lo que Dios está haciendo, porque la fe va por encima de las circunstancias naturales. Ahora, el propósito de este libro de Juan capítulo 20 está ahí en el verso 30 y 31, cuando dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. O sea, el Señor siguió haciendo milagros, obras maravillosas, poderosas. Verso 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Lo que está ahí escrito es suficiente para que podamos creer que Él es el enviado de Dios, que Él es el ungido, que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¡Wow! Todo se trata de creer. Todo es cuestión de fe. Recuerda, la fe ve las cosas hechas. La fe ve las cosas hechas porque no la ve con los ojos carnales, lo ve con los ojos del Espíritu. Es otro nivel de conciencia espiritual. Los cristianos tenemos que aprender a desarrollar nuestra conciencia espiritual, que no es otra cosa que una conciencia sobrenatural, que está basada en la fe. En la conciencia natural, pues usted opera por los sentidos, por el razonamiento, y ahí se acabó. Una mente curiosa a lo mejor crea inventos. Pero la mente de fe va por encima de todo eso. La mente de fe llama las cosas que no son como si fuesen. Permítame enseñar un método para que la fe funcione para nosotros.
Si usted se lleva esto que le voy a decir ahora, usted se gradúa aquí con honores. Le voy a dar 4 principios, 4 elementos. Este es el método para que la fe funcione. Lo puede poner así, método para que la fe funcione. Número 1, usted necesita buscar en la Biblia una base escritural que te sirva de fundamento acerca de lo que estás pidiendo, orando o creyendo. O sea, legítimamente o legalmente usted no puede partir a exigir algo que no tiene el derecho para exigir. Por lo tanto, la palabra de Dios es la base de mi fe, es la base escritural. Tengo que buscar una escritura, un verso bíblico que esté debidamente fundamentado correctamente y usarlo como mi elemento de base de oración, de creer, de fe. Por eso que decimos que la Biblia contiene más de 3,000 promesas en el Nuevo Testamento. Segundo, debo creer. Una vez tengo la base escritural, debo creer o aferrarme de todo corazón que esa escritura de la palabra de Dios va a trabajar. Tengo que tomar esa escritura, me la tengo que comer, la tengo que aprender de memoria, la tengo. Por eso yo empecé el año con Jeremías 29:11 y estos son los planes que tengo acerca de ustedes. ¿Te acuerdas, Ana? Planes de bien y no de mal, para que alcancéis un futuro conforme esperéis, para que tenga esperanza. Y esa fue la declaración que el Señor me dio para este año y se está cumpliendo. Entonces usted va a aferrar a esa escritura. Tercero, y aquí es donde la mente se mete en su batalla, tienes que refutar, contradecir o rechazar o reprender toda circunstancia o sentido físico o emocional que trate de opacar lo que tú estás creyendo. Esa es la batalla de la mente. Ahí es que empieza la gran batalla, la gran lucha. Y tú comienzas a sentir y empiezas a oír lo que otros dicen y empiezas a mirar y esto está mal. Esta es la tercera guerra mundial. Esto se hiende. Ahorita tienen la... ¿Y para qué yo voy a estudiar? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? Mira mañana lo que viene. El Armagedón. El dragón, pastor, se levantó el dragón, el Armagedón. Got y Magot. Y por ahí salen los teólogos del terror. Esto se va a hundir, ese loco que tenemos ahí detrás, que mire, tiró eso para allá. Ya no puedo dormir, pastor. Ay, Dios mío. Y esa es la batalla de la mente. Y eso pasa a ese nivel y pasa al nivel de tu casa, de tu familia, de tu negocio. Entonces, y eso te coja ahí y te tranca y tú... Estoy predicando. O sea que lo que estoy diciendo no es extraño. Pues, tú tienes que refutar eso. ¿Cómo lo puedes refutar? Con una palabra de fe. Con una palabra de fe. No, y si para colmo te toca ir a una iglesia de esa. Por aquí hay una cerca, no voy a decir, he dicho nombre yo. Que tú sales, que los nervios se te ponen. Los otros días le preguntaron en la prensa, ¿y cómo está? Esto está malo, Rubén, esto está... Y yo decía, Dios amado, ¿por qué será? Si yo luego veo a la gente comprando carros nuevos, los veo en los restaurantes, los veo, pastor, pero eso es endeudamiento. Pues nada, morirán con la barriga llena, el corazón contento. Oye,
Oye, porque tampoco es que uno va. Es más, yo creo que mejor está la iglesia esa que dice, pare de sufrir. Eso por lo menos te dicen, pare de sufrir. Hay otra que es, sufriendo y sigue sufriendo, que lo que viene es más todavía. Entonces, tú que vienes con una carga en tu mente y el mensaje es, hermano, esto es Armagedón, esto es, prepárense para el lago de fuego, que lo van a poner, el horno se lo van a encender 7 veces más a todos ustedes. Cogen una escritura que no tiene que ver. Si tú no trabajas con tu mente, la mente te vuelve loco. ¿Y cuando la mente se te turba? Cuando no tienes palabra. Un cristiano sin palabra, un cristiano que no tiene una escritura a que aferrarse. No tiene la espada, la palabra es la espada. Es como tú salir a una batalla sin el escudo de la fe, sin la espada. Todo lo demás hace falta, pero créame que en un momento de dificultad, si no me puedo poner toda la armadura, por lo menos la espada y el escudo me los llevo. Y número 4, dar gracias a Dios por vida, y que crece hasta alcanzar lo que estás creyendo en oración. La escritura de fundamento te va a demostrar que lo que estás pidiendo está de acuerdo con la voluntad de Dios, y si es la voluntad de Dios, Él te lo concede. Tú no estás pidiendo algo que Él no ha dicho que te pertenece. Recuerda que con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa la salvación. No importa lo que suceda a tu lado, no importa lo que estés viendo, no importa lo que estés sintiendo, permanece firme. Concéntrate en creer la palabra de Dios y su gloria se manifestará sobre ti. Sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El apóstol Pablo le dijo a los hebreos en su carta: retengamos nuestra confesión. Mantente ahí confesando, mantente orando lo mismo. Adopta una actitud de acción de gracia. Actúan dando gracia. Declara con tu boca y proclama a viva voz que posees lo que has estado pidiendo. Y te aseguro que pronto se manifestará en lo natural, en lo físico. Dios se va a manifestar sobre ti. Termino con esta escritura que el padre de la fe la dijo, la vivió y la actuó, y Pablo la recogió en el libro de Romanos. Se la escribió a los romanos. Pablo la recogió. Y por eso Romanos 4:18 dice, con relación a Abraham, Pablo está hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Vas a creer por encima de lo que estás viendo, por encima de lo que estás sintiendo, por encima del diagnóstico, por encima de lo que dijo el banco, no, yo no sé, esta palabra es para alguien. Por encima. Él creyó en esperanza contra esperanza, con el propósito de llegar a ser padre de muchas naciones, de mucha gente. Pastor, pero si él lo que era un hombre que no podía producir, la esposa tampoco. Ahí que está lo grande. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú tienes una palabra de Dios, olvídate lo que digan otros. Olvídate si ya tu cuerpo está
deteriorado, hay una palabra sobre ti. Hay una palabra sobre ti. Y si está basada en la Escritura, es la voluntad de Dios para tu vida. Y sin debilitarse, verso 19. El hombre no se debilitó, no dejó que la mente lo confundiera. Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. Cuando él veía el cuerpo, cuando él se iba a bañar, cuando él se metía al río a bañarse, que veía los pellejos colgando ya. Y no voy a entrar en los otros detalles, ustedes son adultos y entienden. Pero él no dejaba que eso lo dominara. Había una promesa de Dios. Había una palabra de Dios. Y él la creía. Por lo tanto, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y la esterilidad de la matriz de Sara, o sea, Sara vieja, de 90, toda arrugada, porque no estaba el doctor Clavel para eso entonces, para hacerle la... estéril y para colmo incrédula. Porque Sara no ayudó con la fe. Abraham cargó solo eso. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad. O sea que el hombre no titubeó, el hombre ni se mantuvo firme, sino que se fortaleció en fe. ¿Y cómo se fortaleció Abraham en fe? Dando gloria a Dios. El punto número 4 del método de fe: dando gracias, dando gloria a Dios. Ay, gracias, Señor, aleluya, la promesa se cumplirá. Sarita, la promesa se cumplirá. Y estando plenamente convencido, este hombre no tenía duda de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Les pregunto en esta linda y hermosa mañana, ¿cuántos saben que lo que Dios promete lo cumple? Pues suficiente. Yo me voy a parar en eso. Por lo cual también él estaba convencido. Ya, cuando la palabra convencido aquí significa que tu mente ha sido ya superada de toda duda. Cuando tú logras conectar tu boca, tu corazón y tu mente, está hecho ya, completo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Yo le oro al Padre en esta hora que tu fe te sea contada por justicia. Yo le oro a Dios para que el testimonio de tu fe se manifieste. Yo le oro a Dios para que el milagro se haga realidad en ti. Yo le oro a Dios para que tú lo puedas testificar, lo puedas contar y puedas glorificar el nombre de Dios. Porque el justo por la fe vivirá. Que tu fe te sea contada por justicia. Y mire si tuvo fe este macho, que fue doble la bendición. ¿Te era doble por qué? Porque nació Ismael y nació Isaac. ¿Cómo? No, después siguió con, después tuvo, sí, con Cetura. Después, no, el tipo estaba, el tipo le cogió, después el problema fue que le cogió el gusto a la cosa. Tu fe mueve montaña. Y eso tú lo conoces. Le damos la gloria al Señor. ¿Cuántos reciben esa palabra? Por lo tanto, el sexto sentido es la fe. Y lo que significa eso es que la fe echa a un lado los sentidos. O sea, mi fe no está determinada por los sentimientos. Está determinada
por la palabra de Dios. Si yo encuentro una escritura donde yo me pueda amparar, créeme que voy para adelante en el nombre del Señor. Créeme que le voy a hacer frente a la situación con la ayuda de Dios. Una escritura es lo que yo necesito. Por eso fue que el Señor dijo: erráis porque no conocéis las escrituras y el poder de Dios, le dijo a los fariseos. Y acto seguido le dijo: escudriñad las escrituras, porque en ella está lo que ustedes necesitan, la vida eterna. Y la vida eterna es un estilo de vida que se comienza a vivir aquí y en el ahora. Eso es fuerte. Eso a las 3:45. Hay gente que está esperando a morirse para vivir la vida eterna. La vida eterna se comienza a vivir aquí y en el ahora. Porque después lo que tú vas a hacer es abrir y cerrar los ojos y aparece en el otro lado. Que vívala ahora. Gócela ahora. Y usted verá que lo mejor está por venir. Denle un aplauso al Señor.